Eso no le sirvió como advertencia, sino que él se dejó llevar por los deseos de la carne. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos dejar que esa semilla, esa semilla corrupta, esa semilla mala, crezca. Entonces, ¿qué vamos a decir? Lo que nosotros podemos llegar a llamar una aventura, Dios lo llama adulterio. Lo que nosotros podemos llegar a llamar amor, Dios lo llama lujuria. Lo que nosotros podemos llegar a llamar algo sexy, Dios lo llama pecado. Lo que nosotros podemos llegar a llamar el destino, Dios lo llama destrucción. Lo que nosotros podemos llegar a llamar romántico, Dios lo llama ruina. ¿Por qué digo esto? Porque toda la información que él recibió como advertencia, como luz roja para su vida, no le dio importancia. Se dejó llevar por los deseos de la carne. Entonces, ¿qué pasó? Él se llegó a Betsabé. No vamos a hablar de la mujer en este momento, sino que vamos a hablar de la situación en sí. Toda desobediencia trae una consecuencia. Se llegó a ella y ella quedó embarazada. Entonces, no solamente que ya había adulterado en su corazón y en su mente, sino que ya lo había llevado a la práctica, que eso es aún peor. Es pecado. Y a ese pecado ahora había que taparlo. Entonces, ¿qué hizo él? Él mandó a llamar cuando volvieron. Lo mandó a que volviera a su hogar a Urías, a que durmiera en su casa, o sea, como que le dio a él un privilegio. Pero ¿qué pasa? Urías es un ejemplo de un buen soldado de Cristo. Él se mantuvo íntegro y fiel al momento que estaban pasando. Estaban en un momento de guerra. En un momento de guerra, los soldados permanecían a las puertas del palacio, no volvían a sus hogares. A pesar de que el rey le había dicho a Urías que podía descender a su casa para poder estar con su mujer, él no lo hizo. Él fue fiel y leal al rey. Le dio otra oportunidad, lo quiso emborrachar, quiso probar hasta dónde podía con este hombre, con la finalidad de tapar su pecado. Como eso no fue suficiente, envió a ponerlo en el frente más recio de la batalla. ¿Qué significa esto? Que lo mató, porque si bien no lo mató él, lo mandó a poner en el frente de batalla, que es lo mismo. Entonces, como te dije, todo pecado tiene una consecuencia. En este caso, que estamos hablando de la historia de David, las consecuencias fueron un embarazo no deseado, porque él quería estar con la mujer, quería satisfacer sus deseos sexuales, pero no quería tener un hijo. O sea que fue un embarazo no deseado. A causa de eso, hubo un asesinato, que fue el de Urías, que era de su círculo íntimo y que probó hasta el último momento haber sido leal al lugar donde él estaba sirviendo. Ser una persona íntegra. Y no solamente eso, sino que Dios, a través del profeta Natán, lo confrontó con el pecado y también le dijo que a causa de su desobediencia y a causa de su pecado,
el bebé iba a morir. Y así fue. Entonces, con esto quiero recordarte que es muy importante que podamos obedecer a la voz de Dios, que podamos estar en el lugar correcto, ¿sí? Porque el ocio también nos lleva por el mal camino. No estar en el lugar correcto también nos lleva por el mal camino, porque al no estar en el lugar correcto podemos llegar a estar también con las personas incorrectas. Y en este caso, él estaba en el lugar incorrecto. ¿Y cuál fue su consecuencia? El pecado. Él adulteró primero con sus ojos, porque la vio la mujer, pero no solamente que la vio, sino que se detuvo, la deseó, mandó a buscar información, a saber quién era, y a sabiendas de quién era, la mandó a llamar al palacio. Nada de todo lo que Dios había puesto como advertencia a su vida sirvió. ¿Por qué? Porque él buscó satisfacer los deseos de la carne y no andar en el espíritu. Recuerda que el pecado es pecado. Dios nos ofrece un diseño que es la familia. Dios ofrece el diseño que es tener relaciones sexuales dentro del matrimonio, porque las relaciones sexuales son bendecidas por Dios, pero dentro del matrimonio. Satanás ofrece siempre el camino más corto, y el camino más corto es la fornicación y el adulterio, que buscan satisfacer el mismo lugar. ¿Por qué? Porque Satanás es un padre de la mentira. Pero eso es pecado. Por eso es importante que recuerdes lo que es el pecado y qué importante es que podamos andar en el espíritu y que la lucha que nosotros tenemos es diaria, es todos los días. Todos los días tenemos que andar en el espíritu. Y este es un ejemplo de lo que no debemos de hacer. Y dice en el Salmo 32 que a causa de que él no confesó sus pecados, sus huesos se envejecieron. Yo creo que ese salmo lo escribió en ese momento cuando él había cometido el pecado. Pero Dios es bueno y nos redime, pero lo más importante es que le pidamos la sabiduría a Dios, porque aquel que recibe la sabiduría de Dios no va a caer en el hoyo. El inteligente cae en el hoyo y busca la manera de salir, pero el sabio nunca va a caer. Que Dios te bendiga. Recordá que los servicios seguimos teniéndolos los días martes, jueves y sábado a las 21 horas en la página Iglesia Cristiana Jerusalén RG. Ahí te esperamos para que puedas pasar, para que puedas recibir una palabra de aliento, de fortaleza, y realmente que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, que haya sido de instrucción, que cada día su palabra nos redarguye, nos limpia y nos instruye para que podamos andar conforme a lo que Él desea que andemos, en el nombre de Jesús.